Es una noche tormentosa y lluviosa en la ciudad de Surat Thani, en el sur de Tailandia. Y sobre el aeropuerto principal de la ciudad, un Airbus A310 cuelga en el cielo como una cruz, a punto de caer. Ahora, no hay ninguna razón técnica para que esto esté pasando, así que, ¿qué nos llevó hasta aquí? El 11 de diciembre de 1998, una tripulación de Thai Airways llegó al Aeropuerto Internacional Don Mueang en Bangkok para operar el vuelo 261, que era un corto trayecto doméstico hacia Surat Thani. La aeronave que tenían programado volar era un Airbus A310 de fuselaje ancho, que probablemente es el avión de fuselaje ancho más pequeño que se ha fabricado. Pero aún así era más que lo suficientemente grande para este vuelo doméstico de una hora con solo 132 pasajeros previstos. No está claro exactamente por qué se usó este A310, cuando uno de los Boeing 737-400 de Thai Airways habría sido más adecuado, pero tal vez era simplemente lo que estaba disponible esa noche. En cualquier caso, con esa baja cantidad de pasajeros, el A310 iría solo un poco más de la mitad lleno, pero aún así llevaba la dotación completa de 12 sobrecargos, que junto con los dos pilotos al frente elevaban el número total de personas a bordo a 146. Ahora, las edades de la tripulación de vuelo no se especificaron en el informe final, pero sí sabemos que el capitán había estado volando para Thai Airways durante muchos años en ese momento y tenía 10.167 horas de vuelo en total. Y eso incluía más de 3.000 en el Airbus A310 y su primo mayor, el A300, que comparten la misma habilitación de tipo. El primer oficial tenía menos experiencia, pero tampoco era nuevo. Tenía 2.839 horas de vuelo en total, de las cuales casi todas habían sido en este tipo en particular. Ambos pilotos descansaron bien antes del vuelo, con más de 20 horas fuera de servicio. Aunque vale la pena señalar aquí que el capitán había acumulado más de 108 horas durante los 30 días anteriores, lo cual habría estado cerca o incluso por encima de los límites modernos de tiempo de servicio. Así que había estado trabajando mucho. Ahora, el informe final no menciona ninguna violación de tiempo de servicio aquí, así que lo más probable es que los requisitos de tiempo de servicio en Tailandia en 1998 no fueran tan estrictos. Pero, obviamente, ahora tenemos límites estrictos porque trabajar más horas podría causar fatiga crónica, y eso es algo que vale la pena tener en mente. De todos modos, antes de salir de la aeronave, los pilotos revisaron su documentación de despacho, que incluía el pronóstico del clima, avisos a los aviadores o NOTAMs, así como el registro técnico de la aeronave. Y a partir de ahí pudieron ver que la aeronave estaba en buen estado de funcionamiento, sin defectos que fueran relevantes para esta historia. Pero no se podía decir lo mismo de su aeropuerto de destino, Surat Thani. Había estado en remodelación durante los últimos años y el ritmo aumentó a finales de 1998. Y por lo tanto, el Departamento de Aviación de Tailandia había emitido varios NOTAM, señalando varios sistemas que estaban inoperativos. Primero que nada, el sistema de aterrizaje por instrumentos, el ILS, que proporciona guía de aproximación de precisión, había estado fuera de servicio desde enero de 1997. Y en septiembre de 1998, el sistema de luces de aproximación también había sido apagado. Luego, en noviembre, el indicador de trayectoria de aproximación de precisión, o luces PAPI, que nos indican si estamos aproximándonos demasiado alto o demasiado bajo, también dejó de funcionar. Y aunque las luces PAPI del lado izquierdo de la pista se restauraron pronto, las del lado derecho no. Luego, la baliza no direccional que estaba ubicada en el aeropuerto, la cual se usaba como ayuda de navegación de respaldo, estaba siendo trasladada, así que tampoco funcionaba. Y finalmente, el aeropuerto había apagado uno de sus dos circuitos eléctricos redundantes que alimentaban las luces de borde y umbral de la pista. Así que, como resultado de eso, solo estaba encendida una de cada dos luces. Un NOTAM específico sobre eso informaba que la separación entre las luces de borde de pista se incrementó a 120 en lugar de 60 metros y a 6 en lugar de 3 metros para las luces de umbral. Ahora, todo esto claramente representaba una degradación bastante seria de las capacidades de Surat Thani cuando se trataba de operaciones nocturnas o con baja visibilidad. Y de hecho, el aeropuerto ya no cumplía con los requisitos mínimos de equipamiento para operaciones con baja visibilidad bajo las reglas de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Verás, la OACI establece reglas muy claras sobre qué tipo de equipo puede faltar o estar degradado dependiendo del tipo de aproximación que se vaya a realizar.
Así que, si faltan varios elementos, la pista solo podría usarse con muy buena visibilidad o con una base de nubes alta. Además, para las pistas que se usan en condiciones de baja visibilidad, la OASI impone una separación máxima de 60 metros entre las luces de borde de pista para hacer que la pista sea lo más distintiva posible, algo que obviamente no se estaba cumpliendo aquí. Así que, con todo esto, podrías preguntarte si siquiera estaba permitido despachar un vuelo hacia este aeropuerto de noche, y la respuesta en realidad es sí. Como mencioné antes, nosotros los pilotos debemos aumentar la visibilidad mínima requerida para una aproximación, dependiendo de qué sistemas de iluminación estén fuera de servicio o funcionando. Pero incluso si la visibilidad pronosticada no cumple con esos nuevos requisitos, aún podemos despachar hacia ese aeropuerto siempre y cuando tengamos suficiente combustible para llegar al menos a 2 aeropuertos alternos que tengan mejor clima y equipamiento suficiente para cumplir con todas las reglas. Como resultado, es muy probable que estos pilotos hayan leído esos NOTAMs y el pronóstico del clima y concluyeron que definitivamente tendrían que tomar estas precauciones, pero si las cosas se ponían peor, simplemente podrían desviarse. El pronóstico para Surat Thani ese día mostraba que, en general, las condiciones eran bastante buenas, con una visibilidad de 7 kilómetros y lluvias intermitentes, nubes dispersas a fragmentadas a 1800 pies y una capa de nubes cubriendo completamente a 11.000 pies. Pero también advertía que tormentas intermitentes podrían pasar sobre el aeropuerto, reduciendo temporalmente la visibilidad hasta 1.500 metros, con lluvia y nubes dispersas a 1.200 pies y fragmentadas a 2.000, así como vientos variables de 15 nudos con ráfagas de hasta 25. Ahora, si el vuelo 261 llegara a encontrarse con esas condiciones, entonces aterrizar en el aeropuerto con su iluminación degradada y sin un ILS podría ser difícil o incluso imposible. Pero como se esperaba que esas condiciones fueran solo intermitentes, los pilotos probablemente pensaron que podrían simplemente esperar a que mejorara la visibilidad. En cualquier caso, debido a esto, cargaron el avión con un total de 15.7 toneladas de combustible, lo cual era suficiente para volar a su destino, hacer varias aproximaciones, mantenerse en espera un rato y finalmente regresar a Bangkok de ser necesario. Y ese combustible extra llevó el peso total de despegue a aproximadamente 108 toneladas, lo cual seguía estando muy por debajo del peso máximo de despegue del A310, que es de 142 toneladas. Lo que significa que estarían bastante ligeros. Y aunque eso podría parecer algo bueno, en esta historia en particular traería consecuencias realmente desagradables. Y hablando de eso, ¿sabías que ahora los estafadores pueden usar IA para clonar voces? Bueno, lo que hacen es que primero compran tu número de teléfono a intermediarios de datos, y luego te hacen una llamada automática para obtener una muestra de tu voz que después clonan usando IA. Después de eso, pueden usar ese clon de tu voz para llamar a tu familia y amigos, fingiendo ser tú en una emergencia y pidiendo dinero. Y como eso va a sonar exactamente como tú, muchas veces funciona. En mi familia, de hecho, hemos adoptado una palabra clave por esta misma razón, pero otra cosa que recomiendo mucho es usar al patrocinador de hoy, Incogni. Tan pronto como te registras con ellos, comenzarán a escanear todos los corredores de datos que existen en busca de tu información, y cuando la encuentren, enviarán una instrucción para eliminar tus datos de sus servicios. Incogni se encargará de todo el papeleo necesario, dará seguimiento a cualquier objeción, y así sucesivamente hasta que toda tu información haya sido eliminada, y seguirán buscando tus datos mientras sigas con ellos. Ahora, en teoría, podrías hacer todo esto tú mismo, pero te tomaría mucho tiempo porque hay demasiados corredores de datos, así que te recomendaría mucho usar Incogni en su lugar, que es lo que yo hice. Ahora, después de que te hayas registrado, puedes seguir su progreso en tiempo real a través de su panel de control, lo cual está increíble. Además, con su plan para familia y amigos, puedes agregar hasta 4 seres queridos a tu plan, lo cual es un muy buen detalle. Así que para comenzar y obtener un increíble descuento del 60%, haz clic en este código QR o ve a incogni.com/pilot. Solo recuerda usar el código PILOT al finalizar tu compra. Gracias, Incogni. Ahora volvamos al video. Después de haber completado todas las revisiones previas al vuelo, el vuelo 261 retrocedió, rodó hacia la pista y finalmente despegó a las 15:54, ascendiendo en la tarde que oscurecía, con el capitán a los mandos como piloto al mando y el primer oficial manejando las radios.
El ascenso hasta su altitud de crucero de 31.000 pies se completó sin incidentes y continuaron hacia el sur durante aproximadamente media hora sin ningún problema. Luego, a las 18:26, cuando estaban aproximadamente a la mitad del vuelo, el primer oficial llamó a la aproximación de Surat Thani y le indicaron que esperara una aproximación VOR-DME a la pista 22. Los pilotos aceptaron esto, se configuraron y se prepararon para esa aproximación, y el controlador aéreo comenzó a darles vectores de radar y autorizaciones de descenso hacia esa aproximación. Pero antes de llegar a eso, necesitamos hablar un poco sobre los procedimientos específicos de esta aproximación que estaban a punto de volar. O, mejor dicho, los procedimientos, porque en un giro muy extraño, en realidad había dos. Una aproximación VOR-DME es una aproximación de no precisión, lo que significa que, aunque proporciona a los pilotos guía lateral para alinearse con la pista, no ofrece ninguna guía vertical para ayudarles a descender en la pendiente correcta. Para poder volar este tipo de aproximación, los pilotos primero deben sintonizar una radio baliza VOR, o radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia, ubicada en o cerca del aeropuerto. Y este VOR emitirá señales moduladas que permiten a los receptores VOR de la aeronave determinar la marcación exacta desde el VOR hasta el avión. A los radios de una rueda de bicicleta divididos en 360 grados de los llamados radiales. Durante la aproximación VOR, los pilotos volarán hacia el VOR en un radial específico que estará alineado cerca del rumbo de la pista, mientras descienden a altitudes predeterminadas a ciertas distancias de la pista. Y esas distancias se monitorean sintonizando un equipo de medición de distancia, o DME, que normalmente está ubicado junto con el VOR, de ahí el nombre VOR-DME. Ahora, en el caso de la pista 22 en Surat Thani, la aproximación VOR era un poco inusual, porque el rumbo de aproximación en realidad estaba desviado de la dirección de la pista por una cantidad bastante grande. Eso pudo haber sido por muchas razones, pero en este caso, el VOR no estaba ubicado en la prolongación de la línea central, sino al lado izquierdo del aeropuerto, visto desde la dirección de la pista 22. Y eso significaba que volar directamente hacia él con el rumbo de pista de 225 grados haría que el avión volara por el lado izquierdo de la trayectoria real de aproximación final durante toda la aproximación. Así que, en su lugar, esta aproximación VOR-DME fue diseñada con un curso de aproximación desviado de tal manera que el avión comenzaría demasiado a la derecha de la línea central antes de cruzar la prolongación de la línea central de la pista cerca del umbral. De modo que, si en ese punto ya tenían la pista a la vista, los pilotos simplemente podían hacer un ligero giro a la derecha y alinearse con la línea central de la pista justo antes de aterrizar. Ahora, el Departamento de Aviación de Tailandia había producido una carta de aproximación VOR-DME con un curso de entrada de 204 grados, lo que significaba un desvío importante de 21 grados. Y si se seguía ese curso, haría que la aeronave cruzara la línea central extendida de la pista a una distancia de 1.800 metros del umbral, lo cual estaba bastante bien. Y esa carta estaba disponible en la cabina de vuelo del vuelo 261, pero no era la única carta que tenían. Verás, Thai Airways también había producido su propia carta para la aproximación VOR a la pista 22 y contenía varias diferencias clave. Por ejemplo, las dos cartas tenían diferentes puntos de aproximación frustrada, donde los pilotos debían hacer una ida al aire si no podían ver la pista. También mostraban diferentes altitudes a las que el piloto debía ascender en caso de una ida al aire, y la carta del Departamento de Aviación, curiosamente, no especificaba una visibilidad mínima, mientras que la carta de Thai Airways imponía un mínimo de 2.000 metros. Pero finalmente, la carta de Thai Airways también especificaba un rumbo de aproximación de 215 grados en lugar de los 204 grados que mostraba la carta del Departamento de Aviación. Y eso significaba que estaba mucho más cerca del rumbo de pista de 225 grados y, por lo tanto, requeriría menos giro para alinearse con la pista. Pero eso también significaba que el rumbo de aproximación cruzaría la línea central extendida de la pista mucho más lejos del umbral, a una distancia de 4.800 metros para ser exactos. Lo que en términos prácticos significaba que se necesitaba una mayor visibilidad para volar la variante de aproximación de Thai Airways, ya que el punto donde los pilotos tendrían que hacer el giro a la derecha para alinearse visualmente con la pista estaba más lejos. Pero como mencioné antes, la visibilidad mínima impresa en la carta de Thai Airways era de solo 2.000 metros.
Así que si los pilotos veían la pista a esa distancia, ya habrían pasado la línea central hacia la izquierda, lo que haría difícil maniobrar para aterrizar. En realidad, la visibilidad mínima práctica con esta aproximación era mucho mayor de lo que se indicaba, pero eso no se mencionaba en ningún lado. ¿Quizá ya empiezas a ver el problema? De regreso a bordo del vuelo 261, las indicaciones del controlador aéreo pronto los habían llevado a la trayectoria de aproximación y para cuando la grabadora de voz de cabina comenzó a grabar a las 18:37 ya estaban establecidos rumbo al BOR. Los dos pilotos estaban usando la carta de aproximación de Thai Airways con el rumbo de ingreso de 215 grados, la que exige hacer el giro visual hacia la pista a unos 4.800 metros de distancia. Pero cuando los pilotos contactaron a la torre, les informaron que el último informe meteorológico indicaba vientos en calma, visibilidad de 1.500 metros con lluvia ligera y una base de nubes a 1.800 pies. Lo cual era obviamente mucho menor que la visibilidad mínima de 2.000 metros indicada en su carta de aproximación. Incluso antes de tomar en cuenta los efectos de todas esas luces inoperativas en el aeropuerto. Ahora, en esa situación, en la mayoría de los países, tenemos algo conocido como prohibición de aproximación, que establece que no es legal continuar una aproximación más allá del punto de aproximación final o posición equivalente, a menos que la visibilidad reportada mejore por encima de los mínimos. Y tenemos eso porque si la visibilidad está por debajo del mínimo, las probabilidades de un aterrizaje exitoso son muy bajas. Así que realmente no hay razón para ponerte en una situación en la que estás cerca del suelo en condiciones meteorológicas instrumentales, solo rezando para que la pista aparezca milagrosamente frente a ti. Esta prohibición de aproximación en realidad le da a las tripulaciones las herramientas necesarias para simplemente decir que no en una etapa temprana, volver a ascender y luego mantenerse en espera hasta que la visibilidad mejore o se inicie un desvío. Pero en este caso, los pilotos decidieron intentar la aproximación de todos modos y el informe final realmente no explica por qué ni señala esto como una violación grave. Es posible que hubiera confusión sobre la visibilidad mínima porque la carta DOA no especificaba una. Tal vez era algo normal en Thai Airways ignorar sus propios mínimos de la compañía, o pensaron que las condiciones podrían mejorar antes de llegar a la pista, ya que el pronóstico decía que esos periodos de baja visibilidad deberían ser temporales. Simplemente no lo sabemos. En cualquier caso, después de pasar el punto de aproximación intermedio a 11 millas del BOR, el controlador de torre les recordó a los pilotos que las luces PAPI del lado derecho estaban fuera de servicio y que el espaciamiento de las luces de borde y umbral de pista estaba aumentado. Los pilotos reconocieron esto y luego continuaron con la lista de verificación de aterrizaje, bajando el tren de aterrizaje, extendiendo los flaps completamente y notificando a la tripulación de cabina que tomara sus posiciones para el aterrizaje. Frente a ellos, sus luces de aterrizaje ahora solo iluminaban nubes y lluvia, mientras los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro, tratando de mantener los cristales despejados. A las 18:41, el primer oficial informó que habían llegado al punto de aproximación final, ubicado a 6 millas náuticas del BOR, que, como mencioné, es lo más lejos que normalmente puedes ir legalmente si la visibilidad está por debajo del mínimo. Pero en lugar de abandonar la aproximación aquí, los pilotos simplemente continuaron su descenso hasta la altitud mínima de descenso o MDA de 430 pies, como si esto fuera lo más normal del mundo. Hoy en día, esto sería una violación bastante grave que definitivamente te haría reprobar un chequeo de línea si estuvieras haciendo uno, pero es posible que las reglas fueran diferentes en Tailandia en ese entonces, o que este tipo de cosas se hubieran normalizado en Thai Airways por alguna razón. El controlador pronto informó que la aeronave no estaba a la vista, pero de todos modos les autorizó el aterrizaje y además les dio un nuevo reporte de viento de 310 grados a 5 nudos. El primer oficial confirmó la autorización de aterrizaje y la torre luego les advirtió que la pista estaba mojada. Después de esto, el primer oficial verificó rápidamente que la lista de comprobación de aterrizaje se había completado y, unos momentos después, el controlador de la torre volvió a preguntar si tenían la pista a la vista. En ese momento, las luces tenues de la pista realmente aparecieron a través de la neblina, así que el primer oficial confirmó que tenían la pista a la vista. Y después de eso, el capitán desconectó el piloto automático y el autoacelerador y comenzó a dirigir el avión hacia el rumbo de la pista. Pero ahora, el primer oficial notó que no estaban correctamente posicionados para aterrizar, así que dijo: «Hacienda, 2000 ajustados, señor», refiriéndose a la altitud de aproximación frustrada de 2000 pies.
Es probable que, debido a la combinación de la aproximación desplazada y la baja visibilidad, simplemente hayan visto la pista demasiado tarde. Así que hacer ese giro visual a la derecha para alinearse correctamente con la pista ya no era posible, lo cual, para ser sincero, era bastante predecible. Pero a pesar de esto, el capitán ahora preguntó, ¿es esa la correcta? Y el primer oficial repitió, derecha, derecha, lado derecho. ¿Dónde?, dijo el capitán, a lo que el primer oficial volvió a repetirlo. Y en ese momento, el capitán simplemente soltó una maldición y dijo, está bien, es correcto, motor y al aire. Inició el procedimiento de motor y al aire, aumentando lentamente el empuje hacia la configuración de despegue y motor y al aire, o toga, permitiendo que el cabeceo aumentara suavemente hacia la actitud de motor y al aire. Ahora, el procedimiento para un motor y al aire en el Airbus A310 era aumentar el empuje a toga. Mantener el ángulo de cabeceo en un máximo de 18 grados, levantar el morro y luego retraer el tren de aterrizaje y después los flaps antes de ascender a la altitud de motor y al aire, que en este caso era de 2000 pies. Pero un aspecto contraintuitivo de este procedimiento era que, para mantener un cabeceo de 18 grados, los pilotos en realidad podrían tener que empujar el cuerno de mando hacia adelante en lugar de jalarlo hacia atrás. Y eso se debía a que las aeronaves con motores montados por debajo del centro de masa, como el Airbus A310, experimentan un momento de cabeceo hacia arriba cuando se incrementa el empuje de los motores. Y eso es especialmente notable cuando la aeronave está ligera, como en este caso. Ahora, si imaginas una aeronave en 2 dimensiones fijada a una pared con un alfiler atravesando el centro de masa, si luego tomas el avión por debajo de ese alfiler y lo empujas hacia adelante, girará alrededor del alfiler levantando la nariz, ¿verdad? Bueno, eso es esencialmente lo que sucede, y estas aeronaves hacen lo mismo. Pero cuando el piloto automático está activado, contrarrestará este momento de cabeceo aplicando el timón de profundidad hacia abajo según sea necesario para evitar que el cabeceo exceda los 18 grados. Pero si el piloto automático está apagado, entonces el piloto tendrá que ajustar ese cabeceo manualmente. Y en algunos casos, eso podría requerir una acción sobre los mandos bastante rápida y decidida para evitar que el cabeceo se eleve demasiado. En este caso, sin embargo, el capitán fue bastante conservador con el aumento de empuje, tardando 23 segundos completos en alcanzar la configuración toga. Y aunque ese fue el caso, aún así no utilizó suficientes correcciones de morro abajo aquí. Así que el cabeceo inicialmente aumentó a 24 grados antes de que pudiera bajarlo de nuevo a 18. Ahora, solo para dar contexto, consideramos que un cabeceo involuntario hacia arriba de 25 grados o más es una actitud anormal en vuelo. Así que esto no fue nada bueno. Sin embargo, el capitán mantuvo el avión bajo control y los pilotos ejecutaron el resto del procedimiento de aproximación frustrada sin mayores problemas, ascendiendo nuevamente a 2000 pies y luego solicitando regresar. De regreso al fijo de aproximación final, lo cual el controlador aéreo de la torre les autorizó rápidamente. Después de haber completado el giro inicial, el capitán le aclaró a su primer oficial que ahora haría una reversión de curso en gota y luego intentaría la aproximación nuevamente. Y luego añadió, demasiado cerca, estábamos desviados a la izquierda, ¿verdad? Además de eso, también mencionó que hubo una alta tasa de ascenso durante el motor y al aire, a lo que el primer oficial respondió correctamente, puede ser porque estamos muy ligeros. Pero no hubo más discusión sobre esto, ni ningún tipo de retroalimentación interna sobre cómo evitarlo la próxima vez, ni tampoco se habló sobre el mal clima en ese momento. Así que los pilotos simplemente ejecutaron esa maniobra en gota y regresaron directamente a una segunda aproximación. Ahora, en este punto, habría tenido mucho más sentido entrar en patrón de espera y esperar a que mejorara la visibilidad. Después de todo, tenían suficiente combustible con ellos, pero ninguno de los dos pilotos parecía siquiera querer sugerir eso. En cambio, el primer oficial solo preguntó de manera indirecta, ¿quiere que pregunte si está lloviendo en el aeródromo o no? A lo que el capitán le dijo que mejor preguntara por la visibilidad, lo cual tiene sentido. Pero el primer oficial simplemente fue y preguntó si estaba lloviendo de todos modos. A lo que el controlador le respondió que sí, que había algo de lluvia ligera sobre el aeródromo. Los investigadores señalaron que el primer oficial podría no haber escuchado correctamente la instrucción del capitán de preguntar por la visibilidad en su lugar, porque el capitán parecía hablar muy bajo. Pero si ese fuera el caso, el capitán fácilmente podría haber repetido sus indicaciones. Pero eso no ocurrió aquí, lo que posiblemente apunta a una falta de gestión de recursos de la tripulación, algo que este equipo definitivamente llegaría a necesitar.
Una vez más, los pilotos ahora se alinearon para la aproximación VOR, después de haber hecho un anuncio rápido por altavoz a los pasajeros sobre no haber podido aterrizar y que lo intentarían de nuevo. Luego tomaron el rumbo de aproximación de 215 grados, completaron nuevamente la lista de verificación de aterrizaje y comenzaron a descender. A las 18:52, el controlador aéreo nuevamente autorizó al vuelo 261 para aterrizar y, solo un minuto después, se pudo escuchar al capitán quejarse del curso de aproximación desplazado, señalando que era difícil aterrizar así, y el primer oficial estuvo de acuerdo. De fondo, la grabadora de voz de cabina captó el sonido de los limpiaparabrisas funcionando a alta velocidad, y como pudimos escuchar, el controlador de torre también intervino y preguntó cuáles eran sus intenciones. El primer oficial respondió que la pista aún no estaba a la vista en ese momento, y 5 segundos después, el capitán preguntó si la pista estaba hacia la derecha, a lo que el primer oficial dijo que no estaba seguro, que solo podía ver luces rojas intermitentes. El capitán ahora agregó que estaban demasiado a la izquierda de la pista y preguntó si ya la habían pasado, sugiriendo que deberían hacer una aproximación frustrada. Así que el primer oficial volvió a confirmar que la altitud de aproximación frustrada de 2000 pies estaba seleccionada, y el capitán volvió a usar los interruptores de aproximación frustrada en las palancas de empuje. Pero esta vez esto puso el piloto automático y el autothrottle en modo de aproximación frustrada para una aproximación frustrada automática, ya que nunca había desconectado los sistemas automáticos en esta aproximación. El autothrottle ahora aceleró rápidamente las turbinas hasta empuje toga en aproximadamente 8 segundos, mientras el piloto automático aplicaba elevador hacia abajo para evitar que el cabeceo superara los 18 grados de manera suave y controlada. La aeronave entonces ascendió nuevamente a 2000 pies y ejecutó la lista de verificación de aproximación frustrada, y después de eso, el capitán dijo que esta vez los llevaría hasta el punto de aproximación intermedio a 11 millas del VOR antes de regresar para la aproximación. Quizá quería hacer eso para tratar de bajar un poco el ritmo y permitir que el clima mejorara, pero realmente nunca se discutió. También continuó quejándose de que la aproximación no estaba alineada con la pista. Y el primer oficial explicó que había visto algunas luces antes, pero con tantas luces de la pista fuera de servicio, no estaba seguro si lo que había visto era la pista o un barco pesquero. Y no quería confundir al capitán. Y, para ser sincero, si hay duda entre esas dos cosas, probablemente fue una buena idea. Ahora, en este punto, los pilotos también tuvieron que tomar una decisión sobre cómo iban a proceder y si siquiera debían intentar una aproximación por tercera vez, lo cual, en mi opinión, debió haber sido una elección bastante sencilla. En mi antigua aerolínea, ni siquiera se nos permitía intentar una tercera aproximación a menos que la visibilidad se hubiera duplicado respecto a los intentos anteriores y obviamente estuviera por encima de los mínimos. Así que, siendo realistas, el mejor curso de acción aquí habría sido interrumpir la aproximación y esperar a que la visibilidad mejorara sustancialmente o simplemente desviarse de regreso a Bangkok. Pero en lugar de tener esta discusión crucial, el capitán simplemente le dijo al primer oficial que solicitara otra aproximación, cosa que hizo de inmediato. Ahora, lo más probable es que el capitán estuviera sintiendo cierta presión para llevar a sus pasajeros a su destino, ya sea que esa presión fuera autoimpuesta o de otra índole, así que ahora se enfocó únicamente en lograr ese objetivo. Y con esa mentalidad, debió haber concluido que no había ningún problema en intentarlo de nuevo. Tal vez esta vez funcionaría. Pero la verdad aquí es que si has fallado 2 veces, lo más probable es que falles una tercera vez también. Y si lo haces, entonces estarás aún más cansado de lo que estabas en las 2 primeras veces. Y aquí es donde el piloto monitor debe intervenir y convertirse en la voz de la razón. Pero desafortunadamente eso no sucedió. En cambio, el capitán ahora hizo otro anuncio por altavoz a los pasajeros informándoles que intentaría la aproximación una vez más y luego regresaría a Bangkok si fallaba. Pero todavía no hubo ninguna discusión sobre esa decisión con su primer oficial. Mientras se posicionaban para la tercera aproximación atravesando las nubes y la lluvia, el capitán claramente seguía concentrado en esas aproximaciones fallidas anteriores. Se quejó de que no pudieron girar a tiempo porque obtuvieron referencias visuales demasiado cerca de la pista y bromeó nerviosamente diciendo que si no aterrizaban a tiempo, entonces este avión podría no estar disponible para sus próximos vuelos programados a Chiang Mai. Luego, mientras repasaban la lista de verificación de aterrizaje por tercera vez, repetidamente dijo que estaban demasiado cerca y le pidió a su primer oficial que informara a operaciones de Thai Airways sobre sus planes de regresar a Bangkok si esta aproximación no tenía éxito.
Unos momentos después, a las 19:05, se confirmaron los peores temores del capitán cuando el controlador aéreo les informó que la visibilidad ahora se había reducido a solo 1000 metros. En la grabadora de voz de cabina se podía escuchar al capitán murmurar para sí mismo: 1000 metros, imposible. Y eso mostraba claramente que él sabía que continuar con esta aproximación más allá de este punto probablemente era solo una pérdida de tiempo. Pero quizá, por alguna esperanza infundada de que de alguna manera esta aproximación sería diferente, aún así no la abandonó. Ahora recuerda lo que dije sobre cómo existen los mínimos para evitar que los pilotos sigamos adelante en malas condiciones esperando un milagro. Bueno, este es un excelente ejemplo de por qué es así. El primer oficial volvió a preguntar al controlador aéreo si estaba lloviendo en el aeropuerto y ella respondió que todavía había algo de lluvia ligera y que la pista estaba mojada, y luego les autorizó a aterrizar. Y a esto el capitán respondió que, ya que ahora tenían autorización para aterrizar, bien podrían intentar la aproximación de todos modos, mostrando que tal vez esta autorización fue lo que inclinó la decisión, aunque obviamente el controlador aéreo no tenía voz en ese asunto. Después de terminar la lista de comprobación de aterrizaje, el capitán confirmó que estaban en rumbo y luego le preguntó al primer oficial si podía ver la pista esta vez, pero no recibió ninguna respuesta. A 100 pies por encima de la altitud mínima de descenso, el capitán desconectó el piloto automático e intentó virar hacia donde pensaba que debería estar la pista. Pero solo unos segundos después, las luces de la pista aparecieron a través de la lluvia, como se esperaba, todavía demasiado lejos hacia la derecha. Así que el capitán exclamó: «Oh, no podemos lograrlo, no podemos aterrizar», y luego pidió la tercera aproximación frustrada de la noche. El primer oficial le pidió que presionara el interruptor de aproximación frustrada o la palanca de aproximación frustrada, cosa que hizo, pero esta vez había una diferencia crucial. Verás, no había desconectado el autoacelerador. Recuerda que durante la primera aproximación frustrada, tanto el piloto automático como el autoacelerador habían sido desconectados y el capitán entonces aumentó el empuje manualmente, muy lentamente, durante 23 segundos, y por eso pudo mantener el ángulo de cabeceo bajo control, apenas. Y luego, durante la segunda aproximación frustrada, ambos sistemas automáticos habían sido activados. Así que, mientras el autoacelerador había aumentado el empuje rápidamente en solo 8 segundos, el piloto automático había compensado rápidamente la subida repentina de cabeceo para mantener el cabeceo en o por debajo de 18 grados. Ahora, esas dos aproximaciones frustradas anteriores probablemente habían establecido las expectativas inconscientes del capitán sobre lo que sucedería al inicio de esta tercera aproximación frustrada. Pero fue esta vez cuando el autoacelerador aumentó el empuje a toga en 8 segundos. El piloto automático no estaba ahí para ayudar, así que ahora dependía completamente de él mantener el ángulo de cabeceo bajo control. En una aeronave tan ligera, en este punto, con solo 102 toneladas y el centro de gravedad ligeramente atrasado, se necesitaría una entrada de cabeceo hacia abajo bastante agresiva. Y esto era especialmente cierto, ya que en el modo de aproximación frustrada, el autoacelerador del Airbus A310 parece usar siempre el empuje máximo, que en este caso era 102% N1. Ahora, eso es mucho más de lo que esta aeronave en particular necesitaba para esta aproximación frustrada, y me sorprende que estuviera configurado de esa manera. En el Boeing 737 que yo vuelo, al presionar los interruptores TOGA una vez, obtienes un empuje reducido de aproximación frustrada de alrededor del 90% N1, lo que permite una aproximación frustrada suave y controlada con una tasa de ascenso de aproximadamente 2000 pies por minuto. Y si quieres el empuje máximo por cualquier razón, entonces tienes que presionar el interruptor de nuevo. Pero hasta donde yo sé, el Airbus A310 no parece tener esa opción. Ahora, si eres o fuiste piloto de un A310, házmelo saber en los comentarios de abajo si ese es el caso. En cualquier caso, el resultado de que las turbinas ahora aumentaran de potencia de esta manera fue un momento de cabeceo hacia arriba muy rápido que tuvo que ser contrarrestado de forma agresiva. Pero parece que la mente del capitán en este punto todavía estaba enfocada en las razones detrás de las aproximaciones fallidas, porque incluso cuando hizo el llamado estándar de motor y al aire, también agregó cosas como demasiado cerca, no se puede aterrizar. Mientras tanto, el morro de su aeronave se estaba elevando cada vez más, pasando de 18 grados en solo unos segundos, así que necesitaba reaccionar de inmediato a esto, pero por su distracción y complacencia, eso no sucedió.
Ahora, esta secuencia de eventos es en realidad inquietantemente similar a otro accidente que involucró al muy parecido Airbus A300 que había ocurrido antes ese mismo año. En febrero de 1998, el vuelo 676 de China Airlines se estaba aproximando a Taipei, Taiwán, cuando el capitán decidió ejecutar una aproximación frustrada. Pero instantes antes de eso, había aplicado fuerza sobre el cuerno de mando, suficiente para exceder la función de desconexión automática del piloto automático, cosa que notó, pero que probablemente no había procesado completamente cuando presionó los interruptores de aproximación frustrada. Como resultado de eso, el sistema automático de potencia aceleró rápidamente las turbinas a potencia de aproximación frustrada y la nariz empezó a elevarse. Pero el capitán inicialmente no intervino porque esperaba que el piloto automático mantuviera el cabeceo. Y como resultado, el ángulo de cabeceo rápidamente superó los 40 grados hacia arriba, la aeronave entró en pérdida y el vuelo 676 se precipitó en una calle residencial antes de que el capitán tuviera oportunidad de recuperarlo. El triste resultado fue la pérdida de 202 vidas. Ahora, tanto ese capitán de China Airlines como este capitán probablemente entendían la física involucrada aquí. Sabían que sus motores montados bajos causarían un momento de cabeceo hacia arriba cuando se incrementara el empuje. Entonces, la razón por la que ambos no actuaron no fue porque no entendieran el principio, sino más bien porque su modelo mental de cómo la aeronave iba a reaccionar a sus acciones sobre los mandos estaba basado en condiciones iniciales inexactas. En el caso del capitán de China Airlines, no se había dado cuenta de que el piloto automático estaba desconectado y por lo tanto no se había preparado mentalmente para tomar el control manual del cabeceo del avión. Y el capitán de esta aeronave sabía que el piloto automático estaba desconectado porque él mismo lo había desactivado intencionalmente solo unos segundos antes. Pero no se había tomado el tiempo de anticipar cómo reaccionaría la aeronave cuando el acelerador automático seguía activado y cómo eso sería diferente de las dos aproximaciones frustradas anteriores. Además de eso, probablemente todavía estaba bajo estrés por estas 3 aproximaciones fallidas y seguramente se sentía bastante frustrado, lo que pudo haber reducido su concentración en las habilidades básicas de pilotaje que tenía justo frente a él. Y además, por cierto, en el 737 no tenemos capacidad automática de aproximación frustrada para la mayoría de nuestras aproximaciones, solo en aterrizajes automáticos, así que estamos bastante familiarizados con el manejo de aproximaciones frustradas manuales. Pero en una aeronave como el Airbus A310, que puede realizar aproximaciones frustradas automáticas, puedo entender cómo las exigencias de una aproximación frustrada manual repentina podrían tomar por sorpresa a un piloto. Pero el resultado de todos estos factores fue que el capitán empujó hacia adelante con demasiada suavidad como para detener el aumento del cabeceo. De hecho, usó menos del 50% de la autoridad de control que tenía disponible y, en consecuencia, el cabeceo aumentó de 18 a 25 grados, luego a 30 y después a casi 40 grados. En ese momento, el capitán sí empujó hacia adelante durante unos 56 segundos, lo que bajó brevemente la nariz a unos 30 grados, pero luego soltó de nuevo. La nariz volvió a rotar hacia arriba, pasando los 40 grados y luego casi hasta 50, lo cual es increíble. Ahora, obviamente, esto hizo que la velocidad de la aeronave disminuyera rápidamente y que su ángulo de ataque pronto se acercara a lo necesario para una pérdida aerodinámica. Desde tierra, si alguien hubiera podido ver esto, habría parecido que la aeronave estaba prácticamente colgando casi inmóvil en el cielo, como una gran cruz. De hecho, solo 19 segundos después de que el capitán presionó los interruptores de aproximación frustrada, la advertencia de pérdida se activó, haciendo vibrar las columnas de control de los pilotos y activando una fuerte alarma tipo grillo en la cabina. Ahora, la respuesta correcta a esa advertencia habría sido bajar inmediatamente el morro para reducir el ángulo de ataque y aumentar la velocidad, algo que nosotros, los pilotos, practicamos tan frecuentemente que debería ser algo instintivo para nosotros. Pero una y otra vez, la historia ha demostrado que a veces los pilotos reaccionan de manera completamente opuesta, jalando el cuerno de mando hacia atrás. Ahora, no sabemos exactamente por qué sucede esto, pero hay un par de hipótesis que podemos plantear. Una posibilidad es que cuando una advertencia de pérdida toma por sorpresa a un piloto, un instinto más profundo y básico toma el control, que es el instinto de extender la mano, agarrar el cuerno de mando y jalarlo hacia el cuerpo. Esto posiblemente sea una reacción al estrés agudo, muy parecida a cuando una situación te toma por sorpresa mientras manejas y de repente te aferras al volante con fuerza y te sientas más derecho en tu asiento.
Pero claro, si haces esto en un avión bajo estas circunstancias, terminarás jalando el cuerno de mando y levantando aún más el morro, lo cual, en una situación de pérdida, podría matarte. Ahora, todo el propósito del entrenamiento de pérdida es asegurarnos de que nuestra reacción instintiva al sonido del stick shaker sea empujar los controles hacia adelante sin siquiera tener tiempo de pensarlo. Pero como dije, ocasionalmente para algunas personas, tal vez ese entrenamiento no se queda grabado del todo. Alternativamente, otra razón para el comportamiento del capitán podría haber sido una especie de ilusión somatográfica inversa. Ahora, si eres un espectador habitual de este canal, quizá recuerdes que la ilusión somatográfica ocurre cuando una fuerza de aceleración empuja a los pilotos hacia atrás en sus asientos, haciéndoles creer erróneamente que el avión está levantando el morro. Bueno, en este caso, el avión realmente estaba levantando el morro de forma muy pronunciada, así que la gravedad estaba presionando a los pilotos contra sus asientos mientras los motores rugían a máximo empuje. Así que es posible que el capitán se haya desorientado y haya interpretado estas señales como si el avión estuviera acelerando rápidamente y entraría en sobrevelocidad a menos que él tirara del cuerno de mando para reducirla. De cualquier manera, lo que sabemos es que cuando el primer oficial exclamó sorprendido por la advertencia de pérdida, el capitán tomó su cuerno de mando y durante un par de segundos breves y llenos de pánico, lo jaló hacia su cuerpo, convirtiendo una situación peligrosa en algo verdaderamente catastrófico. El cabeceo aumentó rápidamente a casi 60 grados, mientras la velocidad aérea caía por debajo de 30 nudos, lo que obviamente provocó que la aeronave entrara en una pérdida aerodinámica completamente desarrollada. Y a una altura de solo 1880 pies, esta situación ya era completamente irrecuperable. La única manera de recuperar energía habría sido descender, pero no quedaba suficiente altitud para recuperar la velocidad antes de impactar contra el suelo. Cuando el avión entró en esta pérdida, la pérdida de flujo de aire sobre los alerones también provocó la pérdida de control de alabeo. Por lo tanto, el avión se balanceó violentamente de lado a lado mientras caía, inclinándose primero 120 grados a la derecha, luego de regreso 50 grados a la izquierda, 60 grados a la derecha y luego a la izquierda otra vez. El primer oficial ahora gritó y pidió empuje máximo, pero los motores ya estaban produciendo eso. Y aún así, el capitán seguía aferrado al columna de control, manteniéndolo casi completamente en la posición de nariz arriba. Pero, por supuesto, con la aeronave en una pérdida aerodinámica completamente desarrollada, su efecto ahora era limitado, así que la nariz pronto bajó de todos modos, cayendo por debajo del horizonte mientras el avión se precipitaba hacia el suelo. Hubo justo el tiempo suficiente para que el sistema de advertencia de proximidad al terreno alertara. Mínimos 100. Y luego todo terminó. A las 19:08 con 25 segundos, el vuelo 261 se estrelló en una plantación inundada con una actitud de cabeceo casi neutra y una alta tasa de descenso. El impacto dañó gravemente la aeronave, pero debido a su velocidad de avance muy baja y al terreno pantanoso en el sitio del impacto, solo 51 de los 146 ocupantes fallecieron en el impacto mismo. Desafortunadamente, poco después se desató un incendio en el ala izquierda que rápidamente se propagó por el fuselaje, obligando a los sobrevivientes a huir como pudieron de la cabina gravemente destrozada. Y trágicamente, muchos no pudieron hacerlo. Los exámenes médicos posteriores mostraron que 50 personas murieron principalmente debido a los efectos del incendio, elevando el número total de víctimas mortales a 101, incluidos ambos pilotos, mientras que solo 45 lograron escapar. Ahora, el informe final de este accidente fue de los peores que he leído en mi vida. Le faltaba mucha información clave. El análisis solo era superficial y tenía algunos errores de hecho que, afortunadamente, fueron señalados en los comentarios dejados por la BA francesa, que participó en la investigación en representación de Airbus. Como resultado, mi equipo y yo tuvimos que combinar los datos de vuelo sin procesar y la transcripción de la conversación en cabina con nuestro conocimiento sobre el desempeño de la aeronave y los factores humanos para poder explicar por qué los pilotos de este vuelo tomaron ciertas decisiones, así como por qué finalmente perdieron el control de su avión. Y quiero resaltar especialmente dos cosas que creo que podemos aprender de esto. En primer lugar, el capitán de este vuelo no controló eficazmente su aeronave durante ninguno de los procedimientos de aproximación frustrada manual porque no anticipaba el comportamiento del avión y sus entradas de mando fueron demasiado tímidas.
Estas son señales de un piloto que quizá no tuvo suficiente tiempo de vuelo manual y por lo tanto no se sentía cómodo usando la autoridad de control que tenía. Así que, si eres piloto, trata de volar manualmente cuando sea seguro y apropiado hacerlo. La segunda lección tiene que ver con la toma de riesgos. Esta tripulación decidió intentar una tercera aproximación, y básicamente todas estas aproximaciones bajo condiciones que sabían que probablemente impedirían un aterrizaje exitoso. Y el capitán, aún así, desconectó el piloto automático e intentó alinearse con una pista que no podía ver claramente, poniéndose a sí mismo, a su tripulación y a la aeronave en una situación en la que tuvo que volar manualmente una ida al aire de noche en condiciones marginales y cerca del suelo. Y esta es una situación en la que preferiríamos no ponernos si podemos evitarlo. Por eso se supone que debemos cumplir con los mínimos meteorológicos estipulados desde el principio. Ahora quiero agradecer mucho a mi guionista Kira por este guión, donde ha hecho un gran trabajo. Estoy muy orgulloso de todo mi equipo por todo el arduo trabajo que hacen, y eso es posible tanto por el apoyo de nuestros patrocinadores, que espero que revisen, como especialmente por nuestros fantásticos patrocinadores privados en el equipo de Patreon. Ahora, si también quieres apoyarnos y ver mis próximos videos, tanto aquí en Mentor Pilot como en Black Box y Mentor Now antes que todos los demás, entonces escanea este código QR o ve a patreon.com/join/MentorPilot, porque realmente me encantaría verte ahí. Aquí también hay algunos excelentes comentarios que ustedes publicaron en nuestro último video y me encanta tanto responderlos como leerlos, son geniales. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.